Foco. La Universidad Nacional de Río Negro en la radio pública. El rol y alcance del Estado es un tema en agenda, por eso hoy lo vamos a abordar en foco más que nunca. Están, como sabemos, quienes dicen que al Estado hay que achicarlo, que el Estado es, bueno, ineficaz, ¿no? Está el argumento de que es fuente de corrupción, hay que dejar todo en manos del mercado y, bueno, acceder a los servicios y derechos bajo la figura de ser un poco clientes, ¿no? O totalmente clientes, ¿no? En las antípodas están quienes dicen que al Estado hay que fortalecerlo como una herramienta para garantizar acceso igualitario a los derechos, que hay que fortalecerlo para volverlo mejor. Bueno, un poco de esta postura se ve más que nunca, como nunca, acaso reflejada en el discurso de ambos candidatos a presidente en el balotaje. Están como un poco representadas por cada uno de los contendientes en este balotaje que estamos por vivir los argentinos y argentinas, y les contamos que hay gente que está pensando justamente en torno a lo que es generar teoría y acción en torno al Estado, desde CIPEC, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Es una organización apartidaria sin fines de lucro. Están ofreciendo recomendaciones para construir políticas públicas y pensando en lo que sería un Estado inteligente. Para hablar de esto ya estamos con uno de los directores de CIPEC, que es Mauro Solano, y bueno, nos interesa ver qué es esto del Estado inteligente, a ver por dónde va esta sugerencia de construir mejores políticas públicas. ¿Cómo estás, Mauro? Bienvenido a Foco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? Un saludo para ustedes y para la audiencia. Bien, Camilo es mi nombre, está Sebastián también Aguirre y está María Ángeles Villamán. Somos tres para vos. Tres. Bueno, una tribuna especial, digo, ¿no? Que no sea una mesa examinadora, ¿no? Así como No, para nada, somos Sí. un gran tribunal. Bueno, saludos entonces también ahí a los tres. Bueno, te saludamos. Justamente la idea es poder reflexionar. Decíamos que están estas posturas y preguntarte a vos que estás reflexionando justamente en torno a las políticas públicas, ¿de qué se trata esta propuesta de Estado inteligente? Como para empezar a charlar cómo están pensando el Estado. Bueno, nosotros tenemos una preocupación fundamental desde CIPEC que tiene que ver con la manera en que planificamos, diseñamos e implementamos en la Argentina políticas públicas que tengan resultados e impactos de calidad. Hay un montón de activos en los últimos 40 años de democracia, afortunadamente. Uno de ellos es las elecciones periódicas, los cambios de gobierno, la posibilidad de la alternancia, el buen funcionamiento de las elecciones y la aceptación de sus resultados, pero a la vez tenemos que reconocer que hay algunos resultados en materia de política pública que la verdad que tienen, para ser elegante, un gran espacio de mejora. Y creemos que ese espacio de mejora se logra, en nuestro caso desde la sociedad civil, pero también trabajando, por supuesto, con el sector privado, con la academia y con el propio Estado, en formular políticas públicas que incorporen en su diseño tecnología de vanguardia, por ejemplo, ¿no? Y creemos que para eso necesitamos un Estado no más débil, sino por el contrario, un Estado que tenga más y mejores capacidades. Y en ese sentido, nuestra propuesta, que en este caso estamos trabajando en conjunto con otro actor de la sociedad civil, que es Fundar, que es otra organización del tercer sector, proponemos un manifiesto en el que abogamos por un Estado inteligente. Un Estado inteligente, para que lo entendamos todos, equiparado a, en el caso de una persona, la manera en que la inteligencia se manifiesta, en saber, en recordar y en razonar. Entonces creemos que un Estado inteligente tiene que saber quién es su población, cómo es, dónde está, qué demandas, qué necesidades tiene, a qué derechos debe acceder, y en función de eso diseñar sus políticas públicas. Pero también tiene que recordar, es decir, qué datos tiene, qué información tiene el Estado, que es uno de los grandes acumuladores de información de sus ciudadanos, y que no le tenga que pedir a un ciudadano o una ciudadana cada vez que se enfrenta a una ventanilla estatal para realizar cualquier tipo de trámite, otra vez la recurrencia, ¿no? Su DNI, su partida de nacimiento, que en definitiva es toda información, no solamente con la que cuenta el Estado, sino que además la genera el Estado a partir de sus registros administrativos. Entonces, también es muy importante que el Estado recuerde
qué datos tiene esa población, que la resguarde de manera responsable y que asegure, por supuesto, las garantías que están presentes en la normativa acerca de la privacidad, de los datos y demás. Y por último, así como hacen las personas, como hacemos las personas, un Estado inteligente también razona. No nos alcanza con que conozca a su población, a sus demandas, a sus derechos, dónde están y tal, que sepa qué datos tiene, sino también que los use de manera eficiente y eficaz, que los pueda compartir entre el Estado, entre los diferentes organismos del Estado, la famosa interoperabilidad, que es un gran problema, porque a veces hay información o datos en diferentes organismos estatales y no los pueden compartir, y eso atenta contra el diseño y la implementación de políticas públicas, pero también con el sector privado, con la academia, con las organizaciones del tercer sector, como somos nosotros, y que ese flujo de información, ese razonar que pueda tener el Estado de manera conjunta, puertas adentro y puertas hacia afuera, le permita también tomar mejores decisiones basadas en la evidencia, que además tiene beneficios económicos. Hay un trabajo del Foro Económico Mundial en el que claramente se establece que entre el 0,5 y 1,5 puntos del PIB podrían retornar en beneficios económicos si los estados utilizaran la información que tienen de la ciudadanía y la hicieran interoperable en pos de un mejor diseño e implementación de políticas públicas. Eso para nosotros es clave, es lograr de aquí en adelante como desafío para los próximos 40 años de la democracia un Estado que sea inteligente y que en ese sentido pueda diseñar e implementar políticas públicas que lleguen a toda la población, que, parafraseando, soy politólogo, este es un defecto profesional, algún autor que decía, evitando aquellas zonas en las que a veces parece que el Estado no llegara, ¿no? Hacerlo más eficiente, más efectivo, y que efectivamente se pueda lograr políticas públicas de calidad como uno de los hitos a atender en las próximas décadas a partir de los activos que ya tiene nuestra democracia. Bien, Mauro, ahí un poco estaba bastante completa la definición y esbozabas un poco también cuáles son los elementos de la posibilidad de contar con un Estado inteligente. Lo que te quería consultar es, hablabas recién de tecnologías de la información, hablabas de participación ciudadana, de buena utilización por parte del Estado de los datos que tiene de sus ciudadanos, y la pregunta es, ¿qué otros pilares o qué características debe tener, ¿no?, un Estado inteligente para manifestarse así? Y de hecho te lo pregunto puntualmente enfocados en Argentina. Bueno, nosotros, parte del trabajo que es de acceso público, está colgado en la web de CIPEC, donde también pueden encontrar otra serie de recomendaciones de políticas, son 10 en total, bajo un programa que venimos trabajando hace unos años, que se llamaba justamente, tratando de llegar a 2023 con los resultados, 40D, por la efeméride de este año de los 40 años de democracia, donde se pueden encontrar 10 líneas de recomendación de política en diferentes cuestiones que nosotros consideramos que harían un Estado no solamente más inteligente, sino con más musculatura. Dentro del programa que yo dirijo en CIPEC, más allá de la agenda, digamos, vinculada a la tecnología y a la gobernanza de datos, a la transformación digital del Estado, tenemos ahí una recomendación formulada sobre la profesionalización del empleo público, que es, sin lugar a dudas, el músculo que tiene el Estado, el brazo que tiene el Estado para poder implementar políticas públicas, y que nosotros reconocemos que hay también ahí un recorrido por hacer, hay todavía un espacio de mejora importante, que lo hacemos en diálogo con incluso los propios trabajadores, con los sindicatos, obviamente con la opinión de expertos y académicos. Claro, pero Mauro, perdón que te interrumpa ahí, pero mencionás, está el empleo público, pero hoy en día hay una fuerza política importante que se está disputando un balotaje que está atentando directamente contra el empleo público y dice que es una de las fuentes de la ineficacia y de los problemas que tenemos hoy en día. Entonces, ¿es lo que nos va a hacer mejor o es algo que tenemos que disminuir sí o sí, el empleo público? También porque para ser un poquito de abogado del diablo y contestar un poco esos argumentos, ¿qué le decimos a los que nos argumentan? Nosotros tenemos una postura muy clara al respecto, y está presente también en el documento que les mencionaba recién, que es de consulta pública,
que escribimos con Eduardo Salas, que es un especialista en la materia, quizás el más reconocido en Argentina, donde tratamos de desmitificar muchas cuestiones que se han instalado en el imaginario colectivo, en el discurso público y político en relación al empleo público. No es una cuestión de cantidad, claramente, si lo ponemos en términos comparativos, incluso con otros países de América Latina o del mundo, en términos de cantidad de empleados públicos sobre la cantidad de población total, que es la comparación que tenemos que hacer, porque es a la población total donde van destinadas las acciones estatales. La Argentina tiene aproximadamente un 8% de su población ocupada en el sector público. Y eso es una media que compartimos con países de la región. Estamos por debajo incluso, obviamente, de países, por ejemplo, los países bálticos, digamos, de democracias consolidadas que tienen estados de bienestar grandes. Pero compartimos ese guarismo con las otras grandes federaciones de la región. Brasil está a un poquito arriba del 5%, estamos en números muy similares con México, incluso con los Estados Unidos. Entonces, ahí hay un primer mito, digamos, no es una cuestión de cantidad, tampoco es una cuestión, digamos, en el caso argentino, de exceso de puestos administrativos. El dato duro nos dice que el 60% del empleo público está dedicado a los 3 grandes sistemas de gestión, básicamente públicos, en la Argentina, que son la educación, la salud y la seguridad. Y el otro 40% no es meramente empleo administrativo, porque en ese otro 40% integramos a todo el sistema científico-tecnológico, por ejemplo, las universidades nacionales, etcétera, etcétera. Y luego, tampoco es una cuestión de exclusivamente de formación. Ese es otro mito, ¿no? Pensar que los empleos públicos están mal capacitados o que no tienen ninguna capacidad, que el punto de partida es muy bajo. Y ahí hay una mala noticia para quienes suscriben eso, porque los datos que son públicos, digo, estos son datos de la EPH, que simplemente lo que hay que hacer es procesarlos, nos indican que la tasa de títulos terciarios y universitarios en el empleo público es muy superior a la que existe en el total de la población. Estamos en datos que nos dan arriba del 50%, y en algunas áreas específicas, donde efectivamente se requiere de un título habilitante, todavía eso es mucho más alto. ¿Esto quiere decir que está todo bien? No, bueno, por supuesto que no. Nosotros no estaríamos proponiendo una política pública vinculada a la profesionalización del empleo si no creyéramos que hay un espacio de mejora y que hay cosas para hacer. Por supuesto que sí, pero creemos que el punto de partida no tiene que ver exclusivamente con una cuestión de número, ni con una cuestión de entender que solamente se trata de trabajo administrativo en el Estado, pero sí que hay todo un espacio de mejora vinculado a la profesionalización, la carrera, la simplificación de regímenes que tienen incentivos distintos. Depende digo, no lo quiero ser muy técnico, pero depende del lugar o del espacio que integres dentro del Estado. Puedes tener una carrera más corta, más larga, con diferentes condiciones de avance, tanto horizontal como vertical. Eso impacta también en las diferencias en la remuneración. Por supuesto que también hay que trabajar muy fuerte en la planificación de las dotaciones, sobre todo con las demandas y los problemas complejos que enfrentan los estados hoy en día. Recién hablábamos de la cuestión de la tecnología, ¿no? ¿Cómo hacemos para incorporar y retener talento vinculado a esos temas? ¿Cómo preparamos al servicio civil para poder incorporar nuevas capacidades y competencias que tienen que ver con el manejo de estas cuestiones? Y creemos que es por ahí. Es fortaleciendo al Estado, no debilitándolo, en el rol indelegable que tiene en la sociedad, en la provisión de determinados bienes y servicios, y también en su papel regulador, que no es menor. Bien, como para ir cerrando y pasar un poco al limpio, clarísimo todo, pero pensaba en qué potenciación se hace, ¿no? Podemos hacer un resumen y contar qué pasaría a partir de ahora con la aplicación de una política que permita el Estado inteligente en Argentina, ¿no? ¿Qué es lo que ocurriría y qué beneficios veríamos en corto plazo? ¿Se puede hacer algo de eso? Bueno, nosotros recogemos algunas experiencias internacionales que nos permitirían, digamos, de alguna manera entender cómo hay cosas que no son demasiado costosas y que realmente hoy están dadas las condiciones desde el punto de vista tecnológico y presupuestario para llevar adelante, y le cambiarían bastante la vida a la gente.
Te voy a mencionar una que es clara, digamos, porque hoy se está hablando, además de esto del transporte, ¿no? Y de cómo la participación del Estado en el transporte, la sube y tal. En un municipio de España, en Albacete, digamos, en la región, el Estado directamente en una posición proactiva, en función de los datos que tiene, y esto se llama provisión activa de política pública, otorga directamente un beneficio para el transporte escolar, es decir, para que se puedan mover de sus casas a la escuela ida y vuelta los alumnos que requieren de algún tipo de asistencia en ese sentido, sin mediar un trámite en el sentido opuesto. Es decir, no es el ciudadano el que tiene que ir a solicitárselo al Estado, sino en este caso es el Estado. A partir de la información que tiene, cruzando sus bases de datos, identifica quiénes tienen esa necesidad y llega a proveer, en este caso, el aporte para tener resuelta la cuestión del transporte escolar en esa localidad. Verlo vis a vis acá, ¿no? Digo, alguna cuestión simple que seguramente le ha pasado a más de uno. Que te pidan, por ejemplo, el documento de identidad para hacer cualquier trámite ante una ventanilla estatal, esa es información que tiene el Estado. Otros ejemplos, digamos, de la falta de interoperabilidad o integración de esa información y cómo eso va generando costos de transacción, porque atrás de eso lo que hay en definitiva es tiempo. Y el tiempo es dinero, digo, para el privado, para la empresa, para el ciudadano, para cualquiera, incluso para el propio Estado. Duplicar y triplicar procesos internos es ser, de alguna manera, ineficaz y no estar tendiendo a la eficiencia. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, casos concretos, cambiar o agregarse un apellido, el apellido materno, en el documento, eso implica hoy que, por ejemplo, tengas que rehacer tu título universitario, si tenés título de posgrado. En las bases de datos vas a empezar a tener problemas porque como no hay interoperabilidad ya no te van a encontrar fácilmente, vas a tener que demostrar que vos sos quien sos, pese a que tenés el mismo número de documentos, pero le agregaste un apellido. Mauro, están buenos los ejemplos, pero a ver si podemos hacerlo por ahí un poco menos técnico. Estamos hablando con Mauro Solano, él es uno de los directores de CIPEC, que es una organización sin fines de lucro que propone, estudia el Estado y hace algunas propuestas para el desarrollo de un Estado mejor, más eficaz, más inteligente. Estamos dando algunos ejemplos y a ver, como para ponerlo en una situación más cotidiana. Imagínate que lo tenés a Massa, te convoca a una reunión y te dice, dame un consejo rápido de qué puedo proponer hacer inmediatamente, más allá del largo plazo, los próximos 40 años de democracia. ¿Qué se puede hacer ahora, hoy, para volver al Estado más inteligente? Ahora, ya, en los próximos días. Nosotros tenemos establecidas medidas concretas y básicas para construir un Estado inteligente, que son 5, digamos, bien sencillas. La primera es lo que te decía, identificar en la estructura, probablemente dentro de la jefatura de gabinete, y designar una autoridad máxima de la Administración Pública Nacional que se encargue del diseño y la coordinación de la gestión de los datos. Hay que empezar por ahí, porque si eso no se ordena, después todo lo demás bonito que podamos decir de inteligencia artificial, interoperabilidad y tal, no se puede hacer. El segundo es trabajar sobre el marco legal, esto que hablábamos hace un ratito, que también es efectivamente una medida que es de corto plazo. Hay que evitar la duplicación de normas, de procedimientos, de decisión. Bien. Sí. Te escuchamos, ¿eh? Perdón. Y después trabajar fuertemente sobre las capacidades técnicas del personal, digamos, identificar los perfiles profesionales que ya tenés dentro de la administración, con las áreas de recursos humanos, los que trabajan en áreas de datos y tecnología, y generar ahí una comunidad de práctica, que son los que tienen que trabajar para que esto se transforme en una cultura del dato. Acá lo importante es que el Estado tiene que tener como una política al Estado como un activo, ¿sí? Y a partir de ahí poder generar toda esta cuestión vinculada a la mejora en la eficiencia y la eficacia que yo te decía, que eso viene obviamente más a mediano plazo. Pero si no entendemos que el Estado es un activo y que a partir de ahí tenemos que construir toda esta estructura, vamos por mal camino. Y las últimas dos son construir un directorio confiable de datos y de fuente de datos, es decir, saber qué datos, quiénes los administran y dónde están. Y el tercero sí es poder incorporar infraestructura técnica. Y esto sí tiene que ver con servidores, sistemas, servicios y demás, para poner
digamos, a la vanguardia la infraestructura estatal, que digo, está muy bien en ARSAT, digo, y en otros avances que se han hecho en los últimos años. Digo, no es muy complejo y con estas 5 cuestiones se empieza a resolver el problema. ¿Sí? Se empieza a resolver el problema y se ven resultados inmediatos en lo que tiene que ver con la simplificación y la transformación digital del Estado. El que comenta todo esto es Mauro Solano, que es uno de los directores de CIPEC, que es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Nos estuvo hablando acá en Foco de algunas propuestas que hacen de ahí desde CIPEC para alcanzar un Estado más inteligente. Así que sobre este concepto, el de Estado inteligente, es el que estuvo hablando acá Mauro. Muchísimas gracias, Mauro, por pasar, por estar y por dejarnos pensando, como siempre. No, al contrario, el agradecido soy yo, que nos permitan darle visibilidad a este tema que nos parece fundamental. Así que nada, a disposición para lo que requieran en adelante. Saben que cuentan con CIPEC y en particular conmigo para atender lo que necesiten. Mauro Solano en Foco. Hasta la próxima. En la palestra de desconocidos busco a su lado el calor y simulando mojarle el oído le besó el cuello y le dijo: me gustas tanto, quisiera aprenderme tu nombre. Me gustas tanto que no sé por dónde voy. Le acerqué suspicaz y le tendí un anzuelo. Vamos a fumar un porro ahí. Me gusta verte reír. Me gusta tanto tu coqueteo. Me gusta verte reír. Me gusta tanto tu coqueteo. Llegamos al final de este Foco. Se termina una vez más este programa de la Universidad Nacional de Río Negro en el aire de la radio pública. Se acaba, se termina como se termina un día, como se termina un año, como se termina ese proyecto que una vez empezaste y ahora lo estás terminando. ¿O no es así, María Ángeles? Exacto, hay que terminar. Hay que darle cierre a las cosas. Exacto, hay que finalizar los círculos para que se abran nuevas puertas. No estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Pero me lo digo a mí misma. Palabras, sabias. Para volver a escuchar este programa y volver a decírmelo. De María Ángeles a María Ángeles. Bien. María Ángeles del futuro, cerrar el círculo, dale. Vamos que vos podés, Mari. Y así es como cerramos este programa, Sebastián. De la mejor manera, comenzando el mejor momento de la semana. De muy buen programa, Sebastián. ¿Viste? Cuando un jugador entra, decís, entró bien, bueno, Sebastián. Buenos aportes, buena columna. Defendió, corrió, hizo los goles. Ganó, goleó, gustó y así se despide de este Foco. Hasta la semana que viene. Hasta Sebastián. La semana que viene. Muy bien, de mi parte también los saludos. Yo soy Camilo García. Acá estuvimos junto a Sebastián Antonio Aguirre, María Ángeles Millamán, Ailín Semprini en la producción y todo un equipo de Red de Medios haciendo este programa. Esperemos que les haya servido para pensar algo nuevo, para pensar algo de forma distinta. Si es así, misión cumplida. Nos vemos la semana que viene en una nueva entrega de Foco. Chau. Chau. Foco, un programa producido por la Red de Medios de la Universidad Nacional de Río Negro.